Los primeros filósofos o filósofos presocráticos. Comencemos aclarando el sentido de la expresión filósofos presocráticos. Cuando nos referimos a los pensadores que iniciaron la filosofía en Grecia, solemos utilizar la expresión presocráticos. Pero como se trata de una fórmula problemática, también se ha recurrido a la expresión primeros filósofos, que realmente no soluciona el problema, pues ¿quiénes son los primeros? ¿A partir de qué momento, acontecimiento o autor los filósofos dejan de ser primeros para pasar a ser segundos? ¿Dónde se traza la línea? Por eso se continúa usando la tradicional expresión presocráticos, que literalmente significa anteriores a Sócrates. Intentaremos evitar posibles interpretaciones erróneas de esta expresión. Lo primero que hay que señalar es que no todos los filósofos presocráticos son anteriores a Sócrates. Si citamos los principales autores, como Tales, Anaximandro y Anaxímenes, pasando por los pitagóricos, la figura de Parménides y su discípulo Zenón, así como de Heráclito, y finalmente la generación de los llamados pluralistas, como Anaxágoras, Empédocles y Demócrito, vemos que muchos fueron contemporáneos de Sócrates y que incluso Demócrito murió unos 30 años después del maestro de Platón. Por otro lado, hay autores contemporáneos de Sócrates y que nacieron antes que él, como los sofistas Protágoras y Gorgias, que nunca se incluyen entre los presocráticos. En segundo lugar, hay que aclarar que los presocráticos no se llaman presocráticos porque sean precursores de Sócrates. El de presocráticos no significa que las ideas de estos autores preparen o anticipen la filosofía de Sócrates. Los presocráticos no son antecedentes o introductores del pensamiento socrático. Al contrario, Sócrates va a protagonizar, junto a los sofistas, una ruptura respecto a la filosofía presocrática. Se introducen nuevos intereses y nuevos métodos. Entonces nos podemos preguntar, ¿es legítimo seguir hablando de presocráticos? Sí. Los presocráticos comparten rasgos que nos autorizan a seguir considerándolos una colectividad. Con la excepción de Anaxágoras, que sí pasó parte de su vida en Atenas, el resto de presocráticos ni nacieron ni desarrollaron su actividad en el centro de la geografía griega continental, sino en la periferia de la cultura griega, en las colonias. Debido a circunstancias sociales y económicas que aquí no vamos a detallar, durante los 100 años que van del 775 al 675 se produce la primera oleada colonizadora griega. Desde esta última fecha y hasta el 500 asistimos a la segunda oleada, durante la cual aparecen los primeros filósofos de los que tenemos noticia. Desde las ciudades griegas del continente europeo se colonizaron dos zonas. La primera es la costa mediterránea de la actual Turquía y las islas cercanas a la misma. Fue colonizada por griegos de etnia fundamentalmente jonia, por lo que esta región se llamó la Jonia. La otra región es Sicilia y el sur de la actual Italia peninsular. Aquí dominaron los griegos de origen dorio. Esta zona se llamó la Magna Grecia. En estas nuevas ciudades nació la filosofía. En la Jonia sobresalen Mileto, Éfeso, Samos y Clazomene. En la Magna Grecia, Crotona, Elea o Leontinos. En cada una de estas dos zonas se desarrollaron dos tradiciones filosóficas con rasgos distintos, la tradición jonia y la itálica. Repasemos cada una de ellas. En Mileto encontramos el pensamiento de los primeros filósofos, Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Heráclito, nacido en Éfeso, también sigue esta tradición. Los pluralistas Anaxágoras, nacido en Clazomene, y Demócrito, que aunque nació en Abdera, es decir, en el continente europeo, sigue esta misma tradición jónica. Esta línea de pensamiento se caracteriza por priorizar el papel de los sentidos sobre la razón y por interesarse por cuestiones científicas. La explicación de los fenómenos naturales, el estudio de sus causas. Aquí la influencia de la aproximación científica es importante.
Veamos ahora la tradición itálica. El primer pensador de esta corriente es Pitágoras, que aunque nació en Samos, en la Jonia, desarrolló su actividad en Crotona, donde fundó una escuela y se convirtió en una figura influyente en la región. En Elea se desarrolló la escuela iniciada por Parménides y seguida por Zenón. En esta zona también encontramos al pluralista Empédocles, un pluralismo con importantes influencias pitagóricas y parmenideas. Frente a la tradición jónica, estos pensadores priorizan el papel de la razón, conceden más importancia a lo conceptual y a lo teórico. También, a diferencia del pensamiento jónico, estos autores desarrollan una filosofía principalmente metafísica, que busca, mediante argumentaciones, los principios de la naturaleza sin ocuparse tanto por la comprensión de los fenómenos concretos. Pero quizás el rasgo que mejor justifica el apelativo presocrático es que todos ellos, tanto los jonios como los itálicos, comparten una misma intención filosófica. Su objetivo es explicar la naturaleza, que se convierte en su objeto de reflexión y análisis. Estos autores intentaron explicar los fenómenos naturales como el movimiento, las transformaciones, como el crecimiento, la sucesión de las estaciones, la nutrición, la maduración y finalmente la generación y corrupción de los individuos. Concluirán que todos estos fenómenos se producen porque la naturaleza es, en el fondo, el resultado de unos elementos simples y básicos a los que llamarán primeros principios o argés, según la expresión griega. La finalidad de la filosofía será encontrar esos primeros principios y dar cuenta del proceso que ha hecho que esos principios generen la diversidad y multiplicidad que vemos todos los días en la naturaleza.